amanece muy temprano y oscurece por ahí de las 10, 11 de la noche. Pero bueno, vamos a hablar del partido México-Portugal, del VAR, de las palabras de Osorio, que se ha congratulado muchísimo, constantemente ha hablado sobre el empate frente al campeón de Europa, que le jugaron bien al campeón de Europa, le jugaron de tú a tú, que le jugaron con tres extremos de los mejores que tiene el fútbol de Europa, en Portugal. Me imagino que se refería a Cristiano, a Nani y a alguien más, a Quaresma. En fin, todos los elogios que ha metido Juan Carlos Osorio, que aprovecha el momento de haber empatado con el campeón de Europa, que es Portugal. En fin, Roberto Gómez Junco está con nosotros en Fútbol Picante. Buenas noches ya para México. Muy noche. También está Jorge Ramos. Le gané unas lindas mancuernas, ¿eh? Me ganó unas lindas mancuernas. Unas lindas mancuernas, ya me las pagó. Que no está de acuerdo con el VAR, siempre con V. Y David Faitelson, que no está de acuerdo con nada. Así que, señoras y señores, estamos listos en Fútbol Picante. Felicidades, José Ramón, porque en México sigue siendo domingo, así que es Día del Padre. Aquí ya es lunes. Se acabó el Día del Padre. No, para nosotros sí, para ellos no. Pero ya está acabando. Bueno, ya está bien. Felicidades, papá. Felicidades igualmente a ti, José Ramón, a Roberto y a Jorge. Y a los que están allá en el estudio. Y a los hijos que nos aguantan. Es verdad. Y se entiende que Osorio presuma el empate. Creo que empata bien el equipo mexicano, juega bien ante el campeón de Europa. Sí, no una gran potencia europea, hay mejores equipos, mejores selecciones en Europa, pero Portugal creo que muestra más o menos el nivel que le conocemos. Es un equipo muy acostumbrado a jugar en función de lo que le va permitiendo el que tiene enfrente, ¿no? Y el mérito del equipo mexicano en los inicios de ambos tiempos, esos 20 o 25 primeros minutos de ambas partes, fue el de tener la pelota, asumir la iniciativa y no permitirle mucho a Portugal, que después se fue soltando y sí, aunque tuvo menos el balón, fue más claro en sus llegadas. Sí, es verdad. El equipo de México tiene momentos luminosos y momentos tenebrosos. El equipo de México durante el transcurso de un partido. No mantiene un rendimiento parejo, pero algo para decir. Hay una mejoría en relación a los partidos frente a Honduras y frente a Estados Unidos. Y a todo el hexagonal, ¿eh? Y a todo el hexagonal. Bueno, porque sube de nivel el rival. Partiendo desde ahí, creo que ilusiona. Jugó un muy buen partido por momentos. Era muy difícil mantener la presión alta con la que arrancó él mismo, porque en algún momento el rival también juega. Mostró deficiencias defensivas, muchas, con jugadores fuera de lugar, o sea, fuera de puesto, y le faltó profundidad. Tal vez allí encontremos los porqués de la falta de profundidad. Fue el muy buen trabajo defensivo que hacía Portugal, ese parado que no dejaba espacios, que ocupaba todos los espacios. Le costaba mucho a México, para mejor no tenía un pensador, no tenía un hombre que podía meter una pelota filtrada de sorpresa y de repente para dejar de cara al gol a su delantero, a Chicharito o a Jiménez. Pero en líneas generales tuvo volumen de fútbol, tuvo intención de siempre jugar bien en todos los sectores del campo, inclusive a veces arriesgando en la salida desde el fondo. O sea, a esperar que de aquí en más todavía se mejore. Defensivamente, si no mejora, le va a costar, pero muchísimo, cuando los rivales ya sean Alemania, Chile. Sinceramente la veo complicada por ahí. Ahora, José, yo creo que, como siempre ocurre en el fútbol mexicano, habría que encontrar el equilibrio justo. Es decir, no exagerar en el festejo ante el campeón de Europa, sí, no hay que exagerar. Portugal es evidentemente el campeón de Europa, pero tampoco hay que atenuar lo que hizo hoy el conjunto mexicano. Hoy México en el campo de juego mostró personalidad, salió a presionar desde el inicio del partido, salió a buscar el resultado del juego, tuvo llegadas, tuvo un par de goles, si quieres de manera agónica al final del partido, pero lo consiguió. Y yo creo que, yo no estoy de acuerdo con el señor Osorio de que, sí estoy de acuerdo con el señor Osorio de que se le jugó al tú por tú al campeón de Europa, pero no estoy de acuerdo con él en que México merecía ganar. Creo que México se llevó lo que finalmente obtuvo y se lo llevó bien merecido. No hay nada que reprocharle a México más que los detalles que ya mencionaba Jorge y también mencionaba Roberto, pero creo, José Ramón, que hoy hemos visto uno de los grandes momentos de la era Juan Carlos Osorio, sin que sea el tope, por supuesto, esperamos mucho más, pero uno de los buenos momentos de Juan Carlos Osorio con la selección mexicana de fútbol.
Sí, porque fue equilibrado en cuanto a fútbol desplegado. Hubo lapsos en los que el equipo mexicano fue claramente superior. En general tuvo más la pelota, mucho más claridad de los portugueses para llegar, más dominio de los cambios de ritmo. Es bueno el empate, es buena la actuación, se nota que se puede jugar mejor, pero la otra es también que entiendas que tuviste cierta fortuna. Hay lapsos cruciales en el partido. En el primer tiempo se veía ya muy cerca el 2-0 en contra, que hubiera dado un rumbo distinto al partido. Cuando viene el gol de Javier Hernández no se produce por una gran reacción del equipo mexicano. Es uno de los ataques aislados de ese momento que termina con el gol. En el segundo tiempo, ya en la parte final, sí reaccionan después del 2-1, dejan de hacer muchas cosas en los 15 minutos finales, antes de recibir ese gol, sí son un tanto conformistas, ¿no? O sea, sí tiene que entender Osorio que aunque la actuación es buena, se contó con cierta fortuna, que hubo un momento en que la balanza pudo inclinarse a favor de los portugueses, que pagas precios de la falta de coordinación defensiva, que pagas el precio de poner a Salcedo como lateral derecho sin serlo, y no nada más porque lo pongan en evidencia en la jugada del primer gol. O sea, creo que a pesar de la buena actuación, tiene que sacarse el aprovechamiento, entender lo que no se hizo bien, porque en otros partidos sí puedes pagarlo. A ver, quiero agregarle algo a esto. En el medio campo, la no presencia de un medio de contención, que está perfecto, tiene más fútbol, mayor volumen con Héctor Herrera y con Jonathan Dos Santos, pero genera unos espacios enormes entre la línea final y los primeros mediocampistas, que en este caso sería Herrera. Va a tener que tomar una decisión: o va a reforzar el medio campo con un jugador con intenciones defensivas superiores a las que tienen estos dos, o la línea de fondo no puede jugar tan recostada contra el área grande, porque hoy por ese medio sector Andrés Gómez, Moutinho, Nani encontraban muchos espacios, y los transportes de balón que parecían contragolpes eran con espacios enormes. Entonces, a ver, hay que achicar los espacios, las líneas que jueguen más juntas, o poner un hombre que le dé un balance. A ver si entendemos lo que hace Casemiro en el Real Madrid. El Real Madrid de Mourinho se comía muchos goles por esa situación. Zidane, uno de los grandes aciertos fue poner a ese volante que le da un equilibrio notable y también le da buena salida. Yo creo que Molina lo podría hacer. El equipo mexicano empata con todo merecimiento, pero sí tiene que recordar que antes del 1-1 estuvo muy cerca el 0-2. Sí. Y antes del 2-2 estuvo muy cerca el 1-3. Sí. Sí hay muchos espacios en esa zona, hay que defender muchísimo mejor. Es que Portugal fue más, José Ramón, fue más peligroso atacando, fue mejor que México atacando y mejor que México defendiendo, Portugal. Pero fíjate lo que son las cosas, a México le alcanzó para ser mejor en el contexto global del partido. En la presión. Sí, de acuerdo. Que le daba el balón. Y al final eso me parece que también le da un justo alcance de que el resultado fue justo. Ahora, yo te escucho, David Faitelson, hablar mucho de Osorio. No está demasiado eufórico Osorio por el resultado. Pero tiene que estarlo. Correcto, estoy de acuerdo. Empató con el campeón de Europa. Hoy hace un año estaba perdiendo 7-0 con Chile. Yo creo que está sacándose la espina del Chile, del famoso 3-7-0 de Chile. Pero el problema de Chile eufórico. Lo tienen ustedes y no lo tiene Osorio. No, sí lo tiene. Yo no lo sé. Él dice que fue la peor. Sí lo tiene. Que fue lo peor que le ha pasado en su carrera. Pero lo dijo en su momento, ahora ya está. Bueno, por eso no es tan eufórico. No dice: empatamos con el campeón de Europa, fuimos mejor que el campeón de Europa, él lo recalca, jugamos con los tres mejores delanteros. Los críticos de Osorio hemos dicho que él juega en un nivel de CONCACAF. Y luego los francotiradores de Osorio, aquellos están buscando su puesto en México, también dicen que no tienen estilo, que las rotaciones. Hoy lo cual Osorio, es verdad. Les mando un recordatorio, le empatamos y le jugamos al tú por tú, dice Osorio, no yo, al campeón de Europa. Y no ha dicho ninguna mentira. No exagera, Osorio. No ha dicho ninguna mentira. No exagera. Que yo sepa, Portugal es campeón de Europa. ¿Qué dijo Fernando Santos, el técnico de Portugal? Fernando Santos dice en el periódico A Bola que tiene mucho que corregir, que no está contento con la actuación del equipo, pero que piensa que puede ir mejorando poco a poco conforme avance la Confederación. Ha sido un poco más mesurado el técnico del campeón de Europa. ¿Por qué no es mesurado Osorio? José Ramón, es diferente. Bueno, Osorio, te pregunto. Osorio trabaja bajo una presión. Osorio siempre ha sido mesurado. Bajo una presión, Osorio trabaja bajo una presión constante de que nosotros no le damos la validez que aparentemente tiene.
el área de CONCACAF. Yo se la doy. No le doy la validez en CONCACAF, pero como técnico sí se la doy. ¿Sí? No, pero además yo lo entiendo. Solo ha perdido dos juegos, ¿eh? No, claro, los números de Osorio son muy buenos. Y lo que se le cuestiona principalmente es, bueno, te alcanza con ese fútbol ante adversarios muy flojos. Sí. Entonces, hace bien en recordar aquí, este no es un adversario flojo, este es el campeón de Europa. Entendemos que no es una de las 4 o 5 mejores selecciones en el mundo, pero ya es una selección de otra jerarquía, de otro nivel. Más que eufórico o que esté desubicado, yo lo veo como un mensaje interno que sí creo que es válido, que es legítimo, que es importante, a sus propios jugadores. Al campeón de Europa le jugamos al tú por tú, le empatamos merecidamente. Hay un lapso, creo, que se podía aspirar a ser más agresivo y a buscar la victoria. Al minuto 25, 30 del segundo tiempo dices, ¿por qué no te lanzas con todo en lugar de manejar ya el empatito? Pero sí es importante a los jugadores decirles, si así somos capaces de jugar ante el campeón de Europa, quiere decir que nuestro fútbol da para mucho más. En ese sentido, entiendo la declaración de Juan Pero Carlos si Osorio. tú dices hace rato, Roberto, estuvimos cerca del 0-2, estuvimos cerca del 1-3. ¿Por qué Osorio no observa esa situación y dice, Ahí está. corrimos No, riesgos, porque en el global riesgos sí. y finalmente logramos un No, empate como dice David, angustioso al claro, final? Pero como dice David, en el global del fútbol desplegado, sabe que sí estuvieron por lo menos a la par. A la par, compitieron. Exactamente. Sí. Hay errores de futbolistas y errores de Osorio. El error de Osorio no vamos a reiterarlo en el lateral derecho, pero después uno se pregunta por qué el cambio de Carlos Vela. Si es que estaba cansado y no podía continuar, que lo diga. Lo dijo. Dice que está estipulado. Que está desde el estipulado. principio- No, entonces se Que equivoca también. Vela y Giovanni, un tiempo y un tiempo. Vela y otro Usted tiempo lo puede Giovanni. estipular, pero Bueno, si el él es jugador que pragmático, arranca así es jugando él. Bueno, lo está haciendo muy bien. ¿Quién es como el técnico? Carlos Vela. ¿Quién es el técnico? No, bueno, pero lo estamos analizando al técnico. Y le adelanto, Si el jugador que el está jugando miércoles, bien como estaba el jugando miércoles Vela en hoy, Sochi vamos a tener las rotaciones, y las va a hacer, y está bien, va a enfrentar a Nueva contra Zelanda. Nueva Nueva Zelanda Zelanda. es cuando lo puede Sí, hacer. Contra Nueva Zelanda. Pero, y después, a ver, las ópticas son diferentes. Me parece que hoy México en algún momento, con un Portugal bien parado defensivamente, necesitaba otras cosas. Un pensador, un cambiante dejó de a Aquino ritmo, en la banca, que dejó a haga Marco pausa, Fabián, que dejó a Adam. Marco Fabián me parece que era el jugador Dejó al indicado Chucky para Lozano. intentar otra cosa. No, pero también otro mensaje desde la banca. Sí. Está este partido para ganarlo. Claro. No para, oye, es bueno el En los empate últimos y vamos minutos a le faltó. manejarlo. Claro, Esa en ese ambición. sentido fue Sí. merecido el segundo gol que reciben como castigo. Claro. Y ahí reaccionan como tienen que reaccionar, se salvan del tercero y terminan empatando bien. Pero sí tienen que entender que en algunos lapsos dejaron de hacer cosas que sí te pueden pesar en otros partidos con otros rivales. Cedric fue una invitación para meterle al Chucky. No paraba ni el autobús. El hombre que hace el segundo gol. Era una invitación para atacarlo, pero atacarlo con un jugador que conociera la función en el 1-1, que lo encarara, que lo gambeteara, que le cometieran falta. O sea, le faltó más ambición a Juan Carlos Osorio. Oh, hoy. yo creo que sí. O por lo menos una diferente lectura del Pero partido. se va muy contento con el Y resultado. está Le- bien, muy el resultado contento. lo respalda. y Y tiene pasajes razón. del partido con muy buen volumen de fútbol. Sí. Pero esos pequeños detalles puede que hayan determinado que no ganó. Pero como siempre sucede en torneos como este, el valor del juego de hoy, del resultado, tendrá que ser medido al final. Sí. Porque si le ganas a Nueva Zelanda y empatas o pierdes con Rusia y quedas Se afuera, acabó, claro. no sirvió de nada el De empate. acuerdo. De Este acuerdo. empate, para darle valor, el equipo mexicano tiene que consolidar ese juego, Ahora, ese fútbol y avanzar, Este empate, por lo menos. en el tema de resultado, porque yo sigo pensando que lo más importante son las formas, las maneras, pero en el tema del resultado pone a México prácticamente en una posición muy cómoda para aspirar a las semifinales, Si no lo logra, muy cómodo. Sí, claro. Es una debacle. Ambos, sí, sí. ambos equipos. A no ser que afortunadamente. haya correcto. sido muy falsa la demostración de Rusia frente a Nueva Zelanda, no me imagino a No. México no avanzando a No, es lo que segunda tiene. ronda. Es lo que tiene Rusia. Es lo que ha mostrado últimamente. No tiene más. Ahora, Pepe, que viene sin fútbol, que viene pesado, ¿cómo no le puso en algún momento al Chucky por izquierda? Cedric no iba a poder y Pepe para salir a cerrar le iba a costar enormemente. Pero tampoco había muchos espacios para el Chucky, Si Yo los sé, portugueses no defendían había, bien. pero el Chucky no necesita solo pelotas en largo, dásela al pie y que encare. Tú se la das al pie, encara, y seguramente este muchacho Cedric iba a tener sueños horribles con el Chucky. El jugador que le faltó mucho a México hoy fue
el Tecatito Corona. El que no juega siempre es el mejor, ¿eh? Hay que recordar Igual eso que el también, Chucky. Bueno, Osorio está feliz, se va contento, se va satisfecho. El técnico de Portugal no. Algo no le gustó. Empataron a 2 goles. Y nosotros también, José Ramón. Porque y si no nosotros nos vamos como la segunda periodistas, semana tranquilos. No, por supuesto. Pero si no, la segunda semana en esta madrugada se van a ser muy frías, José Ramón, muy frías. Van a ser frías. ¿Ah, sí? Anuncian frío. Sí. Muy bien. Anuncian frío. A partir del miércoles. Nos vemos en la mesa de fútbol picante. Juan Carlos, el carácter que te mostró el equipo, en 2 ocasiones se fueron abajo y tanto se había hablado de controlar emociones y poder responder en momentos cruciales. Buenas noches. Consideramos que ese fue uno de los factores determinantes. La fuerza de voluntad, la determinación, la pasión con que se jugó y encontrarnos en 2 ocasiones por debajo en el marcador y igualarlo ante un rival de este nivel, yo creo que dice mucho del carácter y el coraje emocional del equipo para jugar al fútbol. Hoy se vivió algo diferente, llegó la tecnología al fútbol. Descríbeme todo ese cambio que hay, es gol, no es gol, lo que ha impactado hoy el tener la repetición de la televisión, Juan Carlos. Bueno, hace 3 días cuando la FIFA nos reunió para presentarnos el tema, nos pareció que de pronto que no estábamos del todo convencidos, pero yo creo que hoy quedó claramente demostrado, por lo menos para nosotros, el beneficio de la tecnología. Y creo que afortunadamente hubo la posibilidad de los analistas arbitrales de reconsiderar lo que aconteció en la jugada y dejarle saber al central que estaban varios en fuera de lugar y que por esa razón no fue gol, no fue válido, entonces nos parece bien. El equipo mexicano estará viajando este lunes a las 4 de la tarde rumbo a Sochi, donde estarán jugando su segundo partido contra Nueva Zelanda. Jared Borghetti y John Sockley desde Kazán, Rusia. Continuamos con más en Fútbol Picante.